Hola a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video, pero primero quisiera agradecerles por el gran apoyo de ustedes. Me gusta leer sus comentarios y poder intercambiar ideas, sin más por decir. Espero disfruten el video. Nivel 1. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estuvieron involucrados en el saqueo y la confiscación de una gran cantidad de arte en los territorios ocupados. Incluso dentro del mismo partido había confiscaciones, todo bajo el argumento de preservación del arte en Alemania, donde se exhibirían las más grandiosas piezas, todo esto para un proyecto llamado el Museo del Pueblo, donde se mostrarían más de 4.000 piezas de gran calidad que cumplieran con los estándares de su ideología. Tras las duras sanciones a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, la economía se vio mermada tras el arrebato de sus colonias africanas. Tras el ascenso del régimen nacionalsocialista, vio la oportunidad en un modelo económico en la grasa de ballena, ya que podía usarse el aceite en explosivos, lubricantes y para el hogar alemán. Fue así que se encomendó una expedición a la Antártida. Dicha expedición también se relacionó con asuntos científicos y militares, para que la Antártida fuera un punto estratégico en la guerra, por lo que se cartografió y se tomaron fotos aéreas, siendo de gran importancia y las primeras en la historia. También se hablaba de una posible base secreta y reclamos territoriales, pero tuvo que ser cancelado el proyecto por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los zoológicos humanos fueron una colecta de especies con el fin de mostrar las diferentes etnias que había en el mundo a los europeos y estadounidenses. Aunque eran demasiado populares y asombraban a las personas, durante el ascenso de Hitler y su partido prohibió este tipo de actos repulsivos, pues no apoyaba ese tipo de exhibiciones. Presentado como el príncipe de la paz en el mundo, Adolf Hitler fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz en enero de 1939, aunque claramente era dirigida la nominación con sarcasmo, muchas personas no lo veían con gracia, y provocó un revuelo entre la población. Finalmente, Hitler fue retirado del registro de candidatos al Nobel de la Paz. Hitler fue el primer mandatario en promover estudios serios sobre los efectos del tabaco en la salud humana y en llevar a cabo la primera regulación antitabaco de los tiempos modernos. En 1939, el científico alemán Franz Müller detectó la relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Obsesionado con construir la raza perfecta y combatir los riesgos que amenazaban su ideal, Hitler lanzó una fuerte campaña y promulgó leyes contra el tabaquismo. En primer lugar, se pronunció contra el impuro hábito de fumar y le ordenó a sus oficiales más cercanos que se abstuvieran de fumar en público. Acuñaron el término Passivrauchen, que pasó a nuestra lengua como fumador pasivo, cuando el humo involucra a los no fumadores. Las quemas de libros fueron eventos públicos y simbólicos realizados con el objetivo de suprimir y destruir material considerado no ario o contrario al espíritu alemán. La más famosa y significativa de estas quemas tuvo lugar el 10 de mayo de 1933, cuando se realizaron quemas masivas de libros en varias ciudades de Alemania. La acción fue llevada a cabo por estudiantes, organizaciones estudiantiles y grupos paramilitares afiliados al régimen nazi. En 1938, la revista Times nombró a Adolf Hitler como Hombre del Año en reconocimiento a su influencia y poder como líder del Tercer Reich y su papel en la política europea y mundial en ese momento. El título no era un respaldo o una aprobación de las acciones de Hitler, sino un reconocimiento de su impacto en los acontecimientos históricos y su presencia dominante en ese año. Ravensbrück fue un campo de concentración y exterminio nazi ubicado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construido en 1939 y estaba destinado principalmente a mujeres. Aunque posteriormente fue intervenido por una población menor de judíos, prisioneros políticos y niños, así como todos los indeseables para Alemania. Era un campo dedicado también en la experimentación de fármacos en mujeres, por lo que se dice que 90.000 mujeres perdieron la vida en ese lugar. Nivel 2. El término Anschluss significa unión o conexión en alemán, y en este contexto se refiere a la unificación forzada de Austria con la Alemania nazi.
El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas entraron en Austria sin encontrar resistencia significativa por parte del gobierno austriaco. Hitler proclamó la unión de Austria y Alemania, y el país pasó a formar parte del Tercer Reich nazi. Muchos austriacos vieron la llegada de Hitler como el Salvador, por lo que tuvo el apoyo de la mayoría de ellos, pero prontamente la ciudad entraría en un estado de caza y persecución a los judíos en Austria. Egon Schill fue un criminal de guerra por parte del partido alemán, quien perpetró múltiples castigos y torturas a lo largo de los múltiples campos donde logró estar. Se caracterizó por los castigos especiales a mujeres cuando estuvo en Ravensbrück, así como la de poner comida frente a los presos para que, si alguien mordía un poco, lanzaba a sus perros inmediatamente como castigo. La brutalidad con que éste inventaba los castigos quedó remarcada para la historia. Friedrich Hirsch fue un joven activista judío y educador, se unió a la organización de ajedrez judía en el campo de concentración de Theresienstadt, donde trabajó para mejorar las condiciones de vida y proporcionar apoyo emocional a los prisioneros. Posteriormente fue trasladado a Auschwitz, donde convenció a los guardias de organizar un espacio donde los niños pudieran jugar, aprender de historia, música y otras actividades. Con el avance de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos fueron sacrificados, y los niños que habitaban Auschwitz estaban condenados. Sin embargo, en vez de huir, Friedrich Hirsch se quedó con los niños sin importar que todos serían enviados a las cámaras de gas. Durante el ascenso de Hitler, este se vio intrigado por conocer diferentes platillos y bebidas con nombres peculiares alrededor del mundo, fue así que logró escuchar que en México se producía la bebida de los dioses. Su interés fue tanto que en 1936, mandó a investigar dicha bebida, haciendo un documental sobre todo el proceso del pulque en México. Esa cinta no sería descubierta hasta años recientes, cuando un coleccionista la encontró y publicó el gran documental. Una de las mayores propagandas de la Alemania nacionalsocialista fue la de Kleiderkammer. Se hizo un documental sobre las personas en los guetos y campos de concentración. Funcionaban como apoyo a los soldados brindando la ropa donada a los más necesitados y a los soldados. En los guetos, principalmente el de Tesserin, se permitía todo tipo de actividades, pero lo que más se disfrutaba era el deporte. Había una liga de fútbol de judíos donde participaban todo tipo de trabajadores del gueto, como los electricistas, los mecánicos y los Kleiderkammer, que significa los guardarropas. Después de terminar de documentar el gueto, todos los jugadores y trabajadores fueron mandados a Auschwitz, pero el mundo pensó que todo iba bien por medio de ese documental mostrado. Joachim Paper fue un oficial de las SS alemanas, se caracterizó por ser uno de los soldados favoritos de Himmler, quien lo describió como el soldado perfecto alemán. Debido a su relación con varios altos mandos de la SS, hizo que su ascenso fuera potenciado a temprana edad. Lamentablemente este personaje se vio involucrado en varias operaciones militares de élite durante la Segunda Guerra Mundial, siendo considerado uno de los mejores cuerpos donde él se encontraba, cometiendo todo tipo de crímenes de guerra hacia civiles y soldados aliados, siendo el más conocido como la masacre de Malmedy. La Operación Weserübung fue una guerra relámpago por parte de Alemania en conquistar Dinamarca y Noruega, que servían como puntos estratégicos, marítimos y terrestres, siendo la batalla más corta la invasión a Dinamarca. Ante la sorpresiva invasión y poca resistencia por parte de Dinamarca, duró poco menos de 6 horas, siendo el país más rápido en conquistar debido a la presión por mar y aire de los alemanes. La Operación Sunrise fue la planificación secreta de la rendición de una Alemania separada y casi en ruinas, en la que el general de la SS pasaba a negociar con agentes estadounidenses y británicos. Ante la negativa de invitar a los soviéticos a las reuniones secretas para la rendición de Alemania, estos se molestaron demasiado, por lo que en ese entonces Stalin y el presidente Roosevelt tensaron la situación y llevaron a una serie de intercambiados de palabras entre ambos, acalorando la situación entre los soviéticos que amenazaban con dejar de paso el avance soviético. Pero todo se vio calmado tras la muerte del presidente Roosevelt. Ahora, con el nuevo presidente estadounidense Truman, se permitió la entrada de los soviéticos a las pláticas secretas.
por lo que meses después se firmaría la renuncia de Alemania a la guerra, pero se dice que esas acaloradas discusiones de Stalin y otras acciones provocarían la Guerra Fría tras una serie de desconfianza sembrada. Henry Ford, fundador de la compañía de automóviles Ford Motor Company, se vio involucrado con la Alemania nazi, puesto que tenía sus ideales antisemitas y raciales. Escribía con seudónimos a revistas sus opiniones sobre gente de color y judíos. Hitler tomó inspiración en Ford, quien pensaba que Alemania necesitaba gente como él. Se dice que Hitler fue financiado por la compañía Ford durante su ascenso. También se le acusó de utilizar esclavos judíos para sus industrias. Nivel 3. Un personaje algo controvertido fue Hans Mönch, también llamado el Buen Doctor. Fue un médico de la SS, reclutado y ubicado en Auschwitz. Se vio preocupado por el bienestar de las personas, negándose absolutamente a los experimentos inhumanos y la participación de la selección de personas que debían morir. A las personas enfermas y con destino a las cámaras de gas, les aplicaba una sobredosis para evitar el sufrimiento. A otros les proporcionaba medicamentos para el dolor. Tras el final de la guerra fue capturado por los aliados, y durante su juicio fue defendido por testigos que habían sobrevivido y convivido con él. Aún así tuvo una condena menor de 13 años. Con los años saldría en un documental realizado por una sobreviviente que había ayudado. Un complot de los alemanes para derrotar definitivamente a Gran Bretaña, tenía como objetivo asesinar al primer ministro por medio de chocolates negros. Hitler habría encomendado a sus mejores agentes espías llevar hasta la mesa los chocolates para que detonara una bomba. Todo este plan se había hecho con tal tiempo y perfección. Pero se vio interrumpido el plan por un espía británico que, al recibir y revisar el chocolate, más que nada oliéndolo, se dio cuenta del plan alemán, alertando a las autoridades y fracasando así la operación Muerte por Chocolate. Fritz Klingenberg fue un capitán de las SS, se caracterizó porque su unidad alemana era la que más robaba en la guerra, dio clases de supervivencia y robo. Pero un logro destacado durante toda la Segunda Guerra Mundial se dio cuando capturó Belgrado sin disparar ni usar la fuerza. Belgrado, que ya estaba casi en ruinas por los constantes bombardeos, vio la llegada de Fritz, quien se había quedado varado en una expedición, por lo que decidió adentrarse él y 5 hombres, amenazando que llegarían tanques y soldados a arrasar lo que quedaba de Belgrado. Lo que era verdad es que solamente estaba varado y sin recursos, por lo que su mentira causó una serie de negociaciones, logrando tomar así Belgrado él y 5 hombres más. Horas después llegó toda una unidad de tanques dispuestos a la batalla, pero lo que encontraron fue la bandera alemana. Sin duda una de las historias más interesantes. La masacre de Malmedy fue un trágico incidente que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial el 17 de diciembre de 1944. Un grupo de soldados estadounidenses que se habían rendido a las fuerzas alemanas fue capturado cerca de la ciudad belga de Malmedy. Después de su captura, los soldados estadounidenses fueron conducidos a un campo abierto y desarmados. Allí, las tropas alemanas abrieron fuego contra los prisioneros indefensos, matando a la mayoría de ellos. Se estima que alrededor de 84 soldados estadounidenses fueron asesinados en la masacre de Malmedy. Hans van Dijk es considerada la mayor traidora de Holanda, ya que se encargaba de dar información a los alemanes quienes la tenían bajo amenaza por ser judía. Van Dijk es repudiada por haber informado a los alemanes sobre la resistencia holandesa, llevando así a varios miembros a su muerte, igual por la entrega de toda su familia. Es acusada de haber dado información sobre Anna Frank y más judíos refugiados. El sueño de Hitler era marchar en la Plaza Roja, tras una serie de éxitos perpetrados por Alemania hacia el avance de la invasión a Rusia, pero tras una gran ofensiva soviética y la captura de muchos soldados alemanes, Stalin ordenó que todos fueran dirigidos a la Plaza Roja para oficializar esa marcha como modo de burla y humillación a los soldados, especialmente a Hitler. Se dice que 50.000 soldados marcharon a lo que llamaron la Marcha de los Vencidos. Miles de soldados murieron antes de llegar a esa marcha, pues las condiciones que sometían los soviéticos a los alemanes eran inhumanas.
Las marchas de la muerte son un término que se refiere a una serie de marchas forzadas llevadas a cabo por las fuerzas nazis durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Estas marchas ocurrieron principalmente en el contexto de la evacuación de campos de concentración y campos de trabajo forzado antes de la llegada de las fuerzas aliadas. Las marchas más conocidas ocurrieron al final de la guerra, como la Marcha de la Muerte de Auschwitz en enero de 1945 y la Marcha de la Muerte de Buchenwald en abril de 1945. Estas marchas tuvieron un alto costo humano y se consideran ejemplos de los crímenes de guerra cometidos por el régimen nazi. La yegua de Magnadek fue el apodo de Hermine Bronsteiner, una brutal mujer que gozaba de castigar de maneras inimaginables a los prisioneros del campo de concentración de Magnadek. Los castigos podrían ir desde muertes por látigos hasta la peculiar forma de aplastar prisioneros con sus pesadas botas, que se dice, estaban formadas por un tipo de estructura metálica. Después de la guerra huyó a Estados Unidos donde se casó. Sin embargo, los sobrevivientes del campo de concentración de Magnadek abrieron una investigación, fue localizada y extraditada en 1973, donde fue condenada a cadena perpetua. Nivel 4. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Stalin exigió a los aliados la mano de obra gratuita de los soldados alemanes capturados, con el argumento de que habían provocado destrucción y muerte. Fue así que los utilizó para trabajos forzados en campos de trabajo, minas y proyectos de construcción en la Unión Soviética. A menudo se les sometía a condiciones de vida difíciles y se les trataba de manera inhumana. Lo más interesante es que se les daba la oportunidad de ser adoctrinados por el comunismo soviético, donde algunos aceptaron las clases, solamente porque daban raciones de comida extra al igual que descansos. Muchos soldados preferían caer en manos de los aliados americanos, franceses o británicos, por el temor de los campos forzados y la miserable vida dentro de la Unión Soviética que les esperaba. Edward Black fue médico de muchas familias, incluida la de Hitler, a pesar de que Edward sabía de la economía y desgracia que pasaba la familia Hitler, siempre optó por ayudarlos. Fue así que logró remediar los males de la madre de Hitler, a quien ofreció su ayuda ante costosos medicamentos que alivianaron los dolores hasta su muerte. Tras la muerte de su madre, un joven Hitler lo miraría a los ojos y según sus palabras, le comentó que estaría eternamente agradecido. El camino los separó, pero Hitler siempre le mandaba cartas. Tras el ascenso al poder y la noche de los cuchillos largos, Black pidió ayuda a Hitler, quien inmediatamente lo nombró como judío noble y ordenó a la mismísima Gestapo no acosar a esa familia, y quitar la estrella de su consultorio médico, así como la de su ropa, pues contaban con la protección especial de Hitler. Posteriormente huyó a Estados Unidos y poco tiempo después de terminar la guerra Edward falleció. Ya terminada la guerra, muchos altos mandos se vieron casi obligados a terminar con su propia vida, todo esto sabiendo que tal vez serían condenados a humillaciones y muertes horribles. Algunos ejemplos son, la muerte de Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea del Reich y fundador de la Gestapo. Rudolf Hess, el que fue ministro de Estado, jefe del Partido Nacionalista Alemán y mano derecha de Hitler. Y por último Heinrich Himmler, principal arquitecto del Holocausto, quien en sus últimos días decidió traicionar a Hitler y empezar una serie de negociaciones con los aliados, pero tras su detención decidió frenar su vida con una cápsula de cianuro escondida. En mayo de 1939 un barco de lujo con 900 vidas judías zarpó hacia Cuba. Durante el viaje las personas se encontraban sorprendidas por los buenos tratos de los alemanes hacia ellos, que incluían muchas actividades. Una vez llegados a Cuba no los quisieron recibir, posteriormente se dirigieron hacia Estados Unidos, pero con la misma mala suerte, fue que no los dejaron desembarcar a pesar de la persuasión del capitán del barco hacia las autoridades. Tristemente el barco tuvo que regresar a Europa donde otros países se ofrecieron a dar refugio, pero lamentablemente más de 300 personas murieron a manos de los alemanes tras el regreso. Irma Gris, conocida como el ángel exterminador de Auschwitz, fue una mujer guardia y supervisora nazi. Una de sus diversiones era lanzar a sus perros contra las reclusas para que fueran devoradas.
También utilizó un látigo trenzado para destrozar los pechos de las mujeres, preferiblemente judías y con buena figura. Fue causante de un horror masivo al mandar a fabricar lámparas de piel humana, fue detenida ya terminada la guerra y condenada a la horca. Es imposible describir todas las barbaridades que hizo. Werner Heisenberg, físico alemán y uno de los principales científicos nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Heisenberg lideraba el esfuerzo nuclear alemán conocido como el Uranverein y estaba trabajando en el desarrollo de una bomba atómica para el Tercer Reich. Sin embargo, tal cosa nunca sucedería, pues siempre había retrasos y cambios de diseños experimentales, así como varios fallos de cálculos. Se duda mucho de las intenciones de Heisenberg, lo que sí resalta es que logró inhabilitar el sector atómico al nazismo donde de lograrse, tal vez la medida de desesperación hubiese sido lanzar varios misiles a los diferentes continentes. Obsesionado por mejorar la raza aria, el médico nazi Josef Mengele realizó crueles y espantosos experimentos en su laboratorio del campo de exterminio de Auschwitz. Su frialdad y falta de compasión le valieron el sobrenombre de el Ángel de la Muerte. Mengele infectaba a prisioneros con diversas enfermedades infecciosas, como tifus y malaria, para estudiar su progresión y encontrar métodos de prevención y tratamiento. Estaba particularmente obsesionado con los gemelos, ya que los consideraba un objeto de estudio para investigar la genética y la herencia. Realizaba inyecciones de sustancias químicas, extracciones de órganos sin anestesia, transfusiones de sangre y otros procedimientos dolorosos en gemelos para observar las diferencias y similitudes entre ellos. Este criminal nazi nunca pagó por sus crímenes. Pasaría el resto de su vida oculto en Argentina y Brasil. Elser fue un carpintero y era miembro del Partido Comunista Alemán, se oponía firmemente al régimen nazi. Trabajando por su cuenta, planeó y construyó una bomba casera que colocó en la cervecería Burger Braukeller, en Múnich, donde Hitler pronunciaba un discurso el 8 de noviembre de 1939. Sin embargo, el discurso de Hitler se acortó y abandonó el lugar más temprano de lo esperado, lo que provocó que la bomba explotara después de su partida. La explosión mató a 8 personas e hirió a muchas otras, pero Hitler sobrevivió ileso. Fue interrogado y torturado por la Gestapo. Aunque inicialmente negó su participación en el atentado, finalmente confesó y proporcionó detalles sobre su plan y motivaciones. Los nazis consideraron a Elser como un enemigo peligroso y lo mantuvieron prisionero durante casi 6 años. La Odessa se refiere a una supuesta red clandestina formada por antiguos miembros de las SS. Según la teoría de la conspiración, Odessa habría ayudado a exoficiales y líderes nazis a escapar de la justicia y a encontrar refugio en diferentes países, principalmente en Sudamérica. También implica a altos mandos de la Iglesia, quienes habrían financiado la huida de varios nazis a diferentes países, haciéndose con un lavado de dinero continuo para la manutención de los criminales. La Operación T4, también conocida como Programa de Eutanasia, fue una campaña de exterminio llevada a cabo por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal era el asesinato sistemático de personas con discapacidades físicas y mentales, consideradas indeseables por los nazis. Bajo la Operación T4, los nazis establecieron clínicas de eutanasia en las que se llevaban a cabo asesinatos masivos. Los pacientes eran seleccionados y catalogados como indignos de vivir y luego eran asesinados mediante la administración de medicamentos letales o mediante la inyección de gas venenoso. Aproximadamente 70.000 personas, entre ellas niños y adultos, fueron víctimas de este programa. La Operación Weissprung fue un plan ideado por Hitler, consistía en terminar con la vida de los 3 líderes aliados durante la conferencia de Teherán. La operación fue encargada a la Gestapo, quien a su vez le dieron la tarea a Otto Skorzeny de llevar a cabo el espionaje y la liquidación de los líderes aliados, una misión bastante larga llena de espionaje y contraespionaje. Todo terminó en un plan abortado debido a la filtración de información por un soldado alemán quien se las daba de hablador. Este fue emborrachado por un espía soviético y extrayéndole información pudo poner un sistema de seguridad ante dicha operación.
De no ser por el soldado borracho alemán, lo más probable es que Otto Skorzeny hubiese liquidado a los 3 jefes aliados. Las SS fueron una organización paramilitar creada en Alemania en 1925 y posteriormente se convirtieron en una entidad independiente y poderosa bajo el liderazgo de Heinrich Himmler. Las SS también fueron responsables de la creación y administración de campos de concentración y exterminio, así como la autorización de la esclavitud y trabajos forzados. Fue la organización que terminó propinando múltiples crímenes de guerra por su brutalidad en la guerra. Muchas gracias a todos, espero les haya gustado el video. Si es así, por favor da like y comparte, me ayudaría a seguir creciendo con ustedes. Si faltó algo, por favor ponerlo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.